Ya, listo. Hoy día vamos a ver todo lo que es acerca sobre todo lo que es miembro superior, todas las lesiones que vamos a poder encontrar en miembro superior. Ok, primero vamos a revisar un poquito lo que es anatomía, como para que recuerden cosas que tienen que saber, son muy básicas, como para que entiendan mejor las clasificaciones y también en qué zona nos ubicamos en el momento de las lesiones, tanto de fracturas como de luxaciones, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, primero aquí tenemos la articulación glenohumeral. Aquí está la clavícula, aquí está la clavícula, aquí está la escápula, aquí está el húmero, ¿no? Y el húmero se articula en la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Listo? A ese nivel vamos a tener articulaciones verdaderas y también articulaciones falsas. Ya, dentro de las, aquí están enumeradas igual, del mismo modo. Dentro de las articulaciones verdaderas, vamos a tener la que está aquí en el número 1, es la escápulo-humeral. La del número, obviamente, es la unión de la cabeza del húmero con la escápula. ¿Ya? La 2, la de aquí, es la acromioclavicular. Y la 3 de aquí es la esternoclavicular. Estas tres son subarticulaciones verdaderas y luego tienen dos articulaciones que se llaman articulaciones falsas. Y aquí tenemos la escapulotorácica. Escapulotorácica. Y también tenemos la subacromial. ¿Listo? Estas dos, escapulotorácica y subacromial aquí el número 5. Ok. Luego por aquí también tenemos un paquete nervioso, básculo nervioso en esta región. Aquí vamos a tener obviamente el plexo braquial discurriendo por aquí, además de la arteria y vena subclavia. ¿Listo? Ahora, van a ver, esta articulación va a tener, necesita estabilidad y las estructuras que mantienen la estabilidad de la articulación son los ligamentos. Entonces, los ligamentos que mantienen una estabilidad horizontal son los acromioclaviculares. Ok, que aquí está. Una estabilidad de la clavícula, digamos, en horizontal, los acromioclaviculares. Y los que mantienen una estabilidad a nivel vertical son los coracoclaviculares. Y estos coracoclaviculares, no sé si se acuerdan que hay dos, aquí están estos dos. Uno se llama conoide y el otro trapezoide. ¿Ok? Y así vamos a mantener la clavícula estable, que es más o menos lo primero que vamos a hablar. Ya, con estos ligamentos tú puedes mantener la clavícula en esa posición en la que está normalmente, en su posición anatómica. Si estos ligamentos no existieran o se rompieran por algún trauma, ya la clavícula estaría desestabilizada. ¿Listo? Y obviamente se empezaría a mover, porque estaría como flotando. ¿Ok? Entonces, lo importante es que se acuerden de del ligamento acromioclavicular y también de los coracoclaviculares, que son los que más vamos a ver. Luego, pasando de clavícula y articulación glenohumeral, vamos a ver un poquito también de lo que es el húmero. Ya, vamos bajando y vemos el húmero. El húmero lo dividimos en varias partes. El húmero proximal, que es la parte de la cabeza, junto con el cuello humeral, con el troquín, con el troquíter. El húmero, la diáfisis humeral, que ya saben que es toda la parte entre epífisis y epífisis. Y el húmero distal,
que es la parte de aquí. La de aquí abajo. Entonces, a cada nivel puede haber alguna fractura y van a tener vamos a tener diferentes características. Lo vamos a ir separando así. ¿Me dan un ratito, por favor? Ya, ahora sí. Entonces, a nivel del número proximal, este se va a dividir en 4 partes. Su cabeza, el cuello quirúrgico, el troquíter, que es como la tuberosidad mayor, y el troquín, que es la tuberosidad menor, y un poquito de la diáfisis. Todo esto completaría lo que es la parte húmero proximal. De ahí sigue la diáfisis humeral, y al final, hacia abajo, la paleta humeral o húmero distal. Aquí en la paleta humeral vamos a ver estructuras que también son importantes, que son los epicóndilos. Hay 2 epicóndilos, uno medial y uno lateral. Ya, a nivel del epicóndilo, el epicóndilo medial puede tener otro nombre. Ya también se le conoce como epitroxia. El epicóndilo lateral podrían decirle simplemente epicóndilo, ¿no? Pero el medial también se conoce como epitroxia. Y bueno, se llaman epicóndilos porque está encima de los cóndilos humerales. ¿Listo? Obviamente en cada uno, en el medial y en el lateral vamos a tener la inserción de los diferentes músculos, tanto flexores de la mano como los extensores. Y ya, eso ya lo vamos a ver más adelante. Al final, después de esto, vamos a ver también lo que es cúbito y radio. ¿Ok? Cúbito y radio, que aquí no puse imagen de eso. Y luego vamos a ver, después de cúbito y radio, de los traumas en cúbito y radio, vamos a ver los traumas que pueden ocurrir en la mano. Listo, en la mano tendrían que acordarse más de los huesos del carpo. Empezando por el trapecio, desde el lado, digamos, derecho, por el meñique. No, perdón, desde el lado derecho perdón, desde el lado izquierdo, mi izquierda. Desde el lado izquierdo para el pulgar, ¿ya? Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, pisiforme, de ahí abajo el piramidal, el semilunar y el escafoides. ¿Ok? Luego ya saben que siguen los metacarpianos, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano, falanges proximales, el mismo modo, falanges mediales, solo del segundo al quinto dedo, y falanges distales en todos los dedos. ¿Ok? Eso es un poquito para que recuerden a Nato, para que puedan ver, para que puedan ubicarse mejor en lo que son las lesiones. Entonces vamos a empezar con la luxación acromioclavicular, ¿ya? En todas las lesiones lo que tendrían que saber es más o menos esta división, ¿ya? Epidemiología y definición, o sea, cómo ocurre un poquito. El mecanismo de lesión, el más común, es lo que se tendrían que acordar. La clínica. Hay algunas de estas lesiones que vamos a ver tienen un signo característico que los va a hacer recordar y diferenciar de otras, ¿no? Luego también tienen que ver la forma de diagnóstico. En caso tengan clasificación, porque hay algunas fracturas o luxaciones que tienen clasificación, tendrían que aprenderse la clasificación. Y el tratamiento, tanto conservador, cuándo lo van a aplicar, y quirúrgico, cuándo lo van a aplicar. Eso es lo que tendrían que saber, digamos, de cada lesión que les den, sea luxación o sea fractura. Y también las complicaciones más frecuentes. Entonces vamos a empezar con luxación acromioclavicular. En epidemia esto es más en gente joven, ya, de 20 a 30 años y más en varones. Justo con los que hacen deportes, pueden ser más propensos a tener diferentes traumas y lesionarse de esta manera y generar una luxación acromioclavicular. ¿Qué es una luxación acromioclavicular? Se define como la lesión
de la misma articulación acromioclavicular, esto junto con la ruptura de ligamentos. Nosotros habíamos visto dos grupos de ligamentos que mantenían estable ahí, eran el acromioclavicular y los coracoclaviculares. Entonces aquí va a haber una lesión de la articulación, ya una disrupción de la articulación, porque es luxación, y eso se va a unir a ruptura de ligamentos en algunos casos, en algunos grados, ya acromioclavicular, y puede o puede que no esté acompañado de ruptura de ligamentos coracoclaviculares también. Así podrían ver una lesión de luxación acromioclavicular. Hay una lesión en la articulación y esta se puede acompañar de ruptura de ligamentos acromioclaviculares. Y puede que sí o puede que no se acompañe de rupturas de ligamentos también de los coracoclaviculares. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? ¿Cómo alguien se luxa la articulación acromioclavicular? Es una caída sobre la cara lateral del hombro, como en la punta de su hombro. Si se caen de ahí, podrían luxarse esa articulación, la articulación acromioclavicular, entre el acromion y la clavícula, que era una de las articulaciones verdaderas. La segunda, si no me equivoco, que les dije. Ok, se caen sobre su cara lateral del hombro con su brazo en aducción. O sea, con el brazo en aducción es pegado hacia ustedes, hacia la línea media. Entonces, con el brazo más o menos pegado, caen con el hombro, sobre la punta de su hombro y se podrían generar esta luxación. ¿Listo? La clínica. La clínica va a ser igual a las 3D, que hablamos la clase pasada, que eran dolor, disfunción y deformidad. Y que esto no les va a hacer diferenciar nada, porque la mayoría de lesiones tienen esta clínica. Lo que va a diferenciar esta lesión es que tiene esto que puse aquí, el signo de la tecla del piano. Aquí. Signo de la tecla del piano. ¿Qué es el signo de la tecla del piano? Yo les dije que los ligamentos mantenían en esa forma a la clavícula, ¿ya? Si no hay ligamentos, si hay lesión de ligamentos, esa clavícula ya no va a estar estable, se va a estar moviendo. ¿Ok? Ya no hay nada que sujete. Obviamente en la clavícula no solo se insertan ligamentos, ustedes también saben que en la clavícula se insertan músculos también. Lo que va a pasar es que la parte de la clavícula distal se va a hacer prominente. Se va a hacer, ya, como que va a notarse por encima de la piel, digamos, ¿ya? Ustedes ahorita ven su hombro, digamos, planito, no notan la parte de la clavícula distal, o sea, la parte externa, pero como se van a romper los ligamentos, está como que se va a levantar, ¿ya? Ok, se va a levantar. Además se levanta porque se rompe el ligamento, pero el músculo sí hay insertado, entonces la puede levantar. Se levanta por del esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces, por eso se hace prominente. Ustedes ya lo van a notar, digamos, a simple vista, cómo esa clavícula está levantada. Ya, porque la está jalando los músculos, digamos. Ya, si se rompió el ligamento aquí, aquí, se rompió, ya. Pero igual, aquí hay músculo insertado, entonces esto va a vencer la fuerza, digamos, y levantarlo un poco. Entonces, como va a estar siendo jaladita por los músculos, ustedes clínicamente pueden apretarla, así como está aquí en la imagen de acá. Pueden apretarla y cuando suelten se va a volver a levantar, lo que simula como la tecla de un piano. ¿Ok? Por eso se llama signo de la tecla del piano. La clavícula la van a ver prominente, la parte distal, aquí la parte externa, ustedes van a presionar con su dedo y en el momento que quiten su dedo se va a volver a levantar por acción de los músculos. ¿Listo? Aparte de eso, como hubo un golpe, hubo una caída, también podrían presentar equimosis y tumefacción. Pero lo más característico aquí es ese signo. ¿Listo? Porque se dan cuenta los otros
síntomas que vemos en la clínica, signos y síntomas, los podemos ver en diferentes lesiones. Entonces, lo que caracteriza aquí es el signo de la tecla del piano. El diagnóstico que tienen que pedir, van a pedir radiografía. Radiografía simple, anteroposterior. Y el anteroposterior te va a permitir ver desplazamiento superior e inferior. ¿Ok? Ustedes piden, perdón, entonces piden, también pueden pedir una que se llama de Zanca. Es una especial, digamos, una proyección especial que es con 10 grados de inclinación. Y también pueden pedir una axilar, que es como si la tomaran de aquí abajo. Esta de aquí, la que ven aquí, ¿dónde está? A ver. Ya, y como es, perdón, ahorita les enseño. Como es de arriba hacia abajo, vamos a ver el desplazamiento anterior y posterior de la clavícula. ¿Listo? Entonces ya. Esta es la de Zanca, con 10 grados de inclinación, que igual te permite ver mejor el desplazamiento. Y esta es la de la axilar, que el rayo de incidencia ingresa por la axila y se ve como si ustedes estuvieran viendo desde abajo, por lo que ustedes van a poder ver el desplazamiento anterior o posterior, porque si ustedes hacen una radiografía anteroposterior no van a poder ver o notar si la clavícula se ha desplazado hacia adelante o hacia atrás. Lo que notarían es esto, lo que les dije, si fue hacia arriba o hacia abajo. Pero si se ayudan, además de eso, con un axilar, van a poder ver si se fue hacia adelante o hacia atrás. Por eso siempre es bueno pedir más de una proyección. Ok, con una proyección no se puede definir mucho. Ahora vamos a tener aquí la clasificación de Rockwood, de luxación acromoclavicular. Va a tener 6 grados. ¿Ya? 6 tipos, 6 grados. El tipo 1, como ven aquí, no hay una lesión total de ligamentos. Los coracoclaviculares están bien. Pero aquí ven el puntito amarillo. Hay una lesión parcial del ligamento acromioclavicular. Ya, entonces vamos a poner aquí. Tipo 1. Acá. Lesión del ligamento acromioclavicular. Vamos a ponerlo así para no ocupar tanto espacio. ¿Ok? Y como ya hay una pequeña lesión del ligamento, entonces la clavícula se va a poder desplazar, pero no mucho. Ya, va a haber un desplazamiento entre coracoides y clavícula de 10 a 13 milímetros. No mucho, porque no hay una lesión total del ligamento. Ya, que está tipo 1. La tipo 2, ya vemos que el ligamento se ha roto completamente. Listo, ya está partido. Entonces aquí vamos a poner ruptura ya del ligamento acromioclavicular. ¿Listo? Entonces aquí la clavícula se va a mover más. La clavícula se eleva hasta 25%. ¿Listo? Número 3, vemos que aparte de que ya hay afección del ligamento, igual el ligamento acromioclavicular sigue roto, vemos que ya se unió la afectación o la ruptura de los ligamentos de aquí, los coracoclaviculares. Entonces vamos a poner tipo 3, ruptura, ligamento acromioclavicular y ligamento coracoclavicular. Entonces, como ya se rompieron ambos ligamentos que daban estabilidad, la clavícula se va a desplazar muchísimo más. Entonces va a tener un desplazamiento de 25 a 100%. Va a tener un desplazamiento, ese es el 2 y ese es el 3. Va a haber un desplazamiento del 25 al 100%. Vamos abajo al tipo 4. En el tipo 4 vemos que, si se dan cuenta aquí, los desplazamientos hasta el tipo 3, digamos, están siendo hacia arriba, ya hacia superior, asciende la clavícula. En el tipo 4
vemos que igual hay ruptura de ambos ligamentos, pero aquí la clavícula no se ha ido hacia arriba, sino se ha ido hacia atrás de la coracoides, hacia atrás. Entonces vamos a poner ruptura del ligamento acromioclavicular y ligamento coraclaviculares y desplazamiento posterior del extremo distal de la clavícula. Como sea hacia posterior, puede incrustarse, voy a poner incrustar más, en el trapecio, en el músculo trapecio. ¿Ok? Luego pasamos a la 5, al tipo 5. Igual, ruptura de ambos ligamentos, acromioclavicular y coracoclavicular, pero si se dan cuenta, se ha desplazado muchísimo más. Igual, hacia arriba ya. Igual en este caso es como el 3 hacia arriba, pero se ha desplazado obviamente más que el 3, porque es un tipo 5. Entonces vamos a poner ruptura, ligamento, lo mismo, ligamento coracoclavicular es lo que observamos. Y aquí también, aparte de que se rompe eso, se rompe la fascia deltotrapecial, porque el desplazamiento ya va a ser superior al 100%. ¿Ya? Ay. Ya, esa es la 5. Y por último, la 6, vemos aquí. Oh, voy a aumentar un poquito. Ya, aquí está la 6. Obviamente ambos ligamentos están súper rotos. Y vemos que no ven la clavícula aquí por encimita como la han visto en los otros tipos, sino la clavícula es esto que está acá. Se desplazó, pero ya no hacia arriba ni hacia posterior, se desplazó hacia inferior. ¿Ok? Entonces, obviamente ya se sobreentiende que hay ruptura de todos los ligamentos. Y lo más importante aquí es que la clavícula se luxa, se mueve hacia inferior y está debajo de la apófisis coracoides. ¿Ok? Entonces, aquí está tu apófisis coracoides, está aquí, y aquí está tu clavícula abajo de la apófisis coracoides. Me parece que en algún momento dije algo de la apófisis coracoides con la clavícula, pero me refería aquí. Así que eso era el acrónimo de la clavícula, me equivoqué. Pero ya, sí se entiende, ¿no? Entonces, tipo 1, una lesión parcial del ligamento acromioclavicular, el desplazamiento es mínimo. Tipo 2, ya se rompe el ligamento acromioclavicular y ya se eleva un poquito la clavícula, 25%. Tipo 3, se rompen ambos ligamentos coracoclaviculares y acromioclavicular y el desplazamiento es mucho mayor, de 25 a 100%. Tipo 4, están rotos obviamente los ligamentos, pero el desplazamiento ya no es hacia superior, sino es hacia posterior y se incrusta en el trapecio de la clavícula. Tipo 5, igual, ruptura, pero ya puede romper también la fascia deltotrapecial y el desplazamiento se hace mucho mayor, más del 100%. Y tipo 6, lo característico es que la clavícula se luxa hacia inferior debajo de la hipófisis coracoides. ¿Ok? El tratamiento, como siempre les dije, puede haber dos tipos. El ortopédico o conservador y el quirúrgico. ¿Listo? Entonces aquí como tratamiento ortopédico, lo que vamos a tener es reducción primero. Y podemos usar un cabestrillo o inmovilizador de hombro. Ya saben, era reducción, que es volver a poner en su posición anatómica. Luego inmovilización. Y recuerden que se podían ayudar con diferentes técnicas, digamos, para inmovilizar. Perdón, como el yeso, las vendas. En este caso pueden usar cabestrillo. Y al final, la rehabilitación. Aquí la inmovilización va a durar 3 semanas. ¿Y para qué sirve la clasificación de Rockwood también? Y las diferentes clasificaciones para que puedas dar tratamiento.
Un tratamiento ortopédico conservador se da para un tipo 1 y tipo 2. ¿Listo? Luego está el quirúrgico, que es indicación, digamos, indicado cuando está asociada a fractura de clavícula o acromion, cuando hay lesión de ligamentos coracoclaviculares. Eso está indicado cuando hay lesión de ligamentos coracoclaviculares. ¿A qué tipos? Obviamente podríamos incluir aquí para tratar con cirugía al 4, al 5 y al 6. Ustedes me dirán, ¿y por qué no el, por qué no el 3? Porque el 3 también tiene la lesión de los coracoclaviculares. Porque el 3 se pone como que ya es decisión depende del paciente. O sea, va a ser decisión del médico. ¿Listo? Sí, supongo que el médico podrá decir, si es muy abuelito y no realiza mucho movimiento, no habría por qué someterlo a una cirugía, si está en un tipo 3. Ya, si es alguien, un joven deportista, no sé, un tenista, alguien que tiene que mover mucho su brazo, obviamente se necesitaría una cirugía porque ya saben que igual con la cirugía pueden lograr una reducción más anatómica, ¿no? ¿Ok? Entonces ya. El 3 depende del paciente, 4, 5 y 6 quirúrgico, 1 y 2 conservador u ortopédico. Y en complicaciones pueden tener dolor, artritis. Esta artritis es más común en cirugía, cuando usan cirugía. Entonces pasamos. Ahora vamos a ver la fractura de clavícula. Ya, igual, epidemiología, mecanismo de lesión, clínica, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. En la epidemiología, esta es una lesión común, es 5 a 10% del total de fracturas. Igual ocurre en varones, más en varones y jóvenes, menores de 25 años. Está asociado a trauma, a un golpe, a una caída, a un trauma. Y esta luxación de, esta fractura de clavícula también va a ser frecuente en el recién nacido. Igual por trauma. Ya, esto se ve al momento del parto. Pueden lesionarlo ya. ¿Listo? Mecanismo de lesiones. ¿Cómo se puede fracturar una clavícula? Caída sobre hombro. Es lo más común ya. Es lo más. Le sigue caída sobre mano extendida. Y una contusión directa en el hombro. De esa manera se puede fracturar una clavícula. La más frecuente es caída sobre el hombro. ¿Cuál es la clínica de las fracturas? Que alguien escriba la clínica de las fracturas. Que es la misma para todas las fracturas, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la clínica de las fracturas? Era dolor, ¿Mm? después era disfunción ¿Mm? y anormalidad o deformidad. Deformidad. Muy bien, ajá. Eso es lo que tienen que saber. Es lo mismo para todas las fracturas, la verdad. O ya tienen sus 3D. Y bueno, en este caso el paciente puede venir con una posición antálgica. La posición antálgica es, siempre que lo vean, es cuando el paciente carga el miembro afectado con el miembro sano. O sea, si el paciente se fracturó la clavícula derecha, su brazo izquierdo estaría cargando su brazo derecho. Okay, el brazo izquierdo no tiene nada, el brazo derecho es lesionado, digamos. Aparte de eso, otra clínica común de fracturas puede ser crepitación, puede tener equimosis por el golpe y tumefacción también por el golpe o el trauma. ¿Listo? ¿Cuál es la clasificación aquí? Vamos a ver la clasificación de Allman. La de NIR no, la de Allman, que está acá. ¿Ya? Se clasifica en tipo 1, que es el tercio medio. Tipo 2, que es el tercio distal o tercio externo, o sea, la parte del hombro, la parte que se articula con el acromion. Y tipo 3 es la de tercio interno, que es la parte que se articula con el esternum.
¿Ok? ¿Cuál es la más frecuente? La tipo 1. Más frecuente es que hayan fracturas del tercio medio de la clavícula. Luego le siguen las fracturas del tercio externo, que es el tercio distal, y al final las fracturas del tercio interno. Más frecuente fracturas del tercio medio de la clavícula. ¿Cómo diagnosticas tu fractura de clavícula? Igual, con tu radiografía. Obviamente puedes pedir ambas proyecciones. Ya puedes pedir proyección anteroposterior, puedes pedir lateral, puedes pedir hasta la axilar para ver bien, pero siempre tienen que pedir más de una proyección. Con una proyección no se ve mucho. Listo. Luego de... Obviamente todo después también con tu clínica, ¿no? Ya. El tratamiento, con lo que corresponde, con lo que respecta al tratamiento, va a haber igual del mismo modo, conservador y quirúrgico. Listo. El conservador, si es recién nacido, observar, porque ya vimos que esas fracturas son también frecuentes en el recién nacido, pero simplemente se observa. En los niños no hay mucho problema, no hay por qué operar tampoco, porque son niños, o sea, están en crecimiento, entonces muchas veces el hueso podría volver a su normalidad, digamos, simplemente con el paso del tiempo, conforme vayan creciendo. Ok, su hueso no está totalmente osificado tampoco, son un poquito más blandos, digamos. Luego, en niños y un poquito más grandes, usamos vendaje en 8, que es esta figurita aquí. En 8 porque a nivel de los hombros, por atrás por la espalda se forma un 8. Listo. Y en caso de adultos, tenemos que observar, si no está desplazada, si no hay desplazamiento de la clavícula, se puede usar cabestrillo, antimovilizador o vendaje Velpo. ¿Ok? Y en caso esté desplazada, vamos a poner aquí así, desplazada, le podemos dar vendaje en 8 también. ¿Ok? Entonces tenemos recién nacido, observar, niños, vendaje en 8, adultos no desplazada, cabestrillo o vendaje del PO, y si está desplazada, vendaje en 8. ¿A qué me refiero con desplazada? Cuando hay una fractura, imaginemos aquí, aquí en el tercio medio, pum, se fracturó, quedan dos fragmentos, uno proximal y uno distal. El distal va a ser desplazado hacia abajo por el músculo pectoral y por el peso, el mismo peso del miembro superior. Miembro superior. ¿Ok? El tercio distal. Y el tercio proximal o medial va a ser desplazado hacia arriba por el esternocleidomastoideo. ¿Ok? Entonces, esto se va a observar a nivel de la radiografía. Van a ver la parte distal un poquito más abajo y la parte proximal o medial un poquito más arriba, obviamente. Y aquí está tu fractura. Listo, ese es el desplazamiento. Si la fractura está muy desplazada, ya en adultos usarías un vendaje en 8. Si no está desplazada, usarías solo cabestrillo, inmovilizador o un vendaje Velpo. ¿Listo? Ahora acá. Vamos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico... Ay, perdón, no les dije cuánto tiempo movilizaban. Acá. Vamos a inmovilización 3 a 6 semanas. Luego complementan con terapia física. Listo. ¿Cuáles? Los que también les hablé son la luxación, ¿ya? Digamos, la desventaja del tratamiento conservador es que no puedes reducir el miembro perfectamente. O sea, no pueden ustedes asegurarse de que con sus manos van a volver a la clavícula a su posición anatómica así a nivel
100, ya, o sea, perfectito, perfectito. No. Puede haber alguna, puede ser que no lo reduzcan de manera tan anatómica, pero aún así podría, no se nota, digamos, no van a ver una deformidad por fuera, no hay daño estético, ni tampoco van a haber una afectación del funcionamiento. Entonces, por eso es normal usar el tratamiento conservador, pero el conservador no te va a asegurar que la reducción sea 100% anatómica, no te va a asegurar que esa clavícula esté ubicada perfectamente como lo estaba antes de fracturarse. Pero como les dije, no va a afectar ni a la estética ni va a afectar en la funcionalidad. Entonces, por eso igual, en algunos casos se prefiere usar tratamiento conservador. ¿Cuál es la diferencia con el quirúrgico? El quirúrgico tiene una ventaja, como están operando y ven todo, obviamente pueden llegar a una reducción anatómica. Reducción anatómica es cuando vuelve a su posición normal, así como digamos 100%, ¿ya? Perfectito. ¿Listo? Pero obviamente estás exponiendo al paciente una cirugía. Entonces, ¿en qué casos ustedes indican un tratamiento quirúrgico? Cuando es una fractura, voy a poner indicado en fractura expuesta. Lesión neurovascular. Hay lesión neurovascular. Cuando la fractura es irreductible. ¿Ok? No la pueden volver a su posición normal. Cuando hay fractura bilateral de clavícula, se fractura tanto la derecha como la izquierda, mejor que operen. Y cuando hay algo que se llama hombro flotante. Cuando el hombro se vuelve flotante. Cuando esto se acompaña de fractura del cuello escapular, del cuello de la escápula, o luxación acromioclavicular tipo 3. Habíamos visto que la tipo 3 ya se había roto ligamento acromioclavicular con coracoclavicular y había un desplazamiento del 25 al 100%. Entonces, como que ya se fractura el cuello de la escápula y esa luxación, como que ya esa articulación se ha separado, digamos, se ha separado la clavícula y se ha separado la escápula. Entonces queda el hombro como flotante, por eso le dicen hombro flotante. ¿Listo? Y también cuando hay fractura del tercio distal, más ruptura de ligamentos coroclaviculares. Cuando hay eso, tendrían que operar, ¿ok? Cirugía. ¿Listo? Ahora, las complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber? Lesiones neurovasculares. Además de eso, lesión cutánea. Pseudoartrosis también puede haber. Ya saben que la pseudoartrosis es cuando no se forma el callo. ¿Ya? Pseudoartrosis. Pseudoartrosis vendría a ser su complicación más grave. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a luxación de hombro o luxación glenohumeral. Nosotros habíamos visto luxación acromioclavicular, o sea, una pérdida de la articulación, de la congruencia articular del acromion con la clavícula. O sea, aquí, a este nivel. A este nivel. Ahora vamos a ver una pérdida de la articulación entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral. Pérdida de la congruencia articular. O sea, el húmero se va a zafar de su cavidad. Puede ser hacia adelante, hacia atrás o hacia abajo. Ok, vamos a ver. Entonces vamos acá a poner, es una... acá. Pérdida, ay, no se ve nada. Ya. Pérdida de contacto entre cabeza humeral, ya les dije, y cavidad glenoidea. Este es el 50% de todas las luxaciones. Es bien frecuente, luxaciones
Y además de eso ocurre obviamente en hombres jóvenes. Frecuentes que sean jóvenes y esto es por deportes de contacto, ya donde se golpean. Y en el caso de mujeres puede ocurrir, pero ya mujeres mayores, 61, 80 años, y esto es por caídas en casa. ¿Listo? Puede ocurrir en hombres como en mujeres, en hombres cuando son más jóvenes y en mujeres cuando son adultas mayores, prácticamente. En hombres por deportes de contacto y en mujeres por caídas en casa. A nivel de la articulación glenohumeral, vamos a tener diferentes estabilizadores, ¿ya? Los estabilizadores dinámicos, en general en cualquier articulación, son los músculos. Los estabilizadores estáticos ya vienen a ser las cápsulas, los ligamentos y todo eso. En estabilizadores dinámicos, a nivel de esta articulación tenemos a los músculos del manguito de rotadores y al tendón largo de bíceps. Y en estáticos tenemos al labrum, que el labrum hasta aquí. Al labrum, a la cápsula articular y a los ligamentos glenohumerales. O sea, ligamentos que van de aquí a aquí, de la cavidad glenoidea a la cabeza del húmero. Listo. Como les dije, iban a haber 3 tipos: luxación anterior, luxación posterior y luxación inferior. Esto, el nombre anterior, posterior, inferior, va a indicar hacia dónde se desplaza la cabeza del húmero. En anterior, la cabeza del húmero se desplaza hacia adelante. En posterior, la cabeza del húmero se desplaza hacia atrás. Y en inferior, la cabeza del húmero se desplaza hacia abajo. Vamos a empezar con la anterior. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de lesión de la luxación anterior? Primero, que sepan que la luxación anterior es la más común, ¿ya? Tiene un 97%, me parece. La más común de todas, la luxación anterior. Entonces vamos a poner aquí. Ahora sí, ¿cuál es su mecanismo de lesión? O sea, tiene que ser algún mecanismo que haga que la cabeza del húmero se vaya hacia adelante. Entonces, ¿qué mecanismo podría hacer que la cabeza del húmero se vaya hacia adelante? Un traumatismo a nivel posterior. ¿De alto impacto? Sí, también. Ajá, pero me refiero en direcciones. Quería que lo entiendan en direcciones. Si alguien viene y te golpea de atrás, en el hombro, digamos, o tú te golpeas de atrás en el hombro con algo, puede hacer que tu cabeza de húmero se mueva hacia adelante. A eso me refiero. Porque lo mismo va a pasar con la posterior, como para que lo entiendan. Un trauma desde adelante, si alguien viene por adelante y te empuja, digamos, el hombro hacia atrás, puede hacer que tu cabeza del húmero se vaya hacia atrás y ocasionaría una luxación posterior. Los traumas más van a ocasionar de alto impacto, podrían ocasionar, más que una luxación, podrían ocasionar una fractura también, ¿no? Obviamente podría haber luxación, pero también una fractura. Pero quería que lo entiendan de este modo, como para que sepan, digamos, la dirección en la que va el trauma. ¿Ya? Si alguien viene por atrás y hay un trauma que viene desde atrás, desde el posterior, te va a hacer que el húmero se desplace hacia anterior y ocurre la luxación anterior. El húmero se va hacia adelante. ¿Listo? También puede ser por caída del brazo. Bueno, perdón, caída con el brazo en abducción. O sea, con el brazo abierto, con el brazo hacia afuera. Si ustedes se caen con el brazo hacia afuera, estiramos. Oh, creo que no tengo mi cable. Ya, acá está. Ahora sí. Ah, no. Ya, ahora sí. Si ustedes se caen con el brazo hacia afuera, o sea, con el brazo estirado, digamos, así, entonces estarían presionando, estarían empujando su húmero hacia adelante. ¿Ok? El brazo abierto hacia afuera, más lejos de la línea media. ¿Listo? Entonces estarían empujando su brazo hacia adelante y la cabeza del húmero se desplazaría hacia adelante. Por eso es caída con el brazo en abducción, en rotación externa, extensión. Que es lo que como yo he puesto mi brazo. Abducción, rotación externa y extensión. Así. Y obviamente la cabeza del húmero se va hacia atrás, hacia adelante, perdón. ¿Listo? Entonces, su cabeza del húmero se va hacia adelante, crearía una deformidad. ¿Ya?
¿Qué es esto aquí que vamos a ver aquí? El signo de la charretera. Es una deformidad. Ya, ¿qué es lo que vemos aquí? Acá. ¿Listo? Es una deformidad. ¿Por qué se llama signo de la charretera? No sé si han visto que hay antes usaban como hombreras, entonces se veía como algo un poquito más encima del hombro, ¿no? Algo que tapaba el hombro, como si se hubiera salido un poquito más externo. Entonces más o menos así se ve el brazo. Si se dan cuenta, no se ve normal el hombro. Se ve como si algo estuviera protruyendo ahí. Ese es el signo de la charretera. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Acá está. Ahí está. Como que se sobresale. Hay una imagen de una charretera aquí. Y vamos a buscar una charretera. Una charretera es esto. Ok, entonces más o menos a eso se parece, por eso le dicen signo de la charretera. ¿Listo? ¿Qué clínica van a tener? Obviamente dolor intenso. ¿Listo? El paciente no va a poder mover, va a haber disfunción. Posición antálgica también. O sea, va a venir cargando el miembro afectado. Su miembro sano, su brazo, digamos, se luxó en el brazo derecho, el brazo izquierdo va a venir cargándolo. ¿Ya? Y como les dije, el signo de la charretera, o sea, porque el acromion va a estar prominente y como el húmero se desplazó hacia adelante, la cavidad glenoidea, que es cuando el húmero cuando la cabeza humeral estaba ahí, es lo que nos da esta forma redonda del hombro. Ya, obviamente se va el húmero, ya no está, la cavidad glenoidea queda vacía. Y como el acromion se hace prominente, porque también se ha zafado, digamos, ahí, se hace prominente, forma esa imagen como si hubiera algo aquí salido. Y ese es el signo de la charretera. Todavía hay una idea vacía. ¿Ok? Pierde esa forma que tenemos normalmente del hombro, que es redondeado. ¿Listo? Y se pone así de este modo. ¿Ok? Acromion prominente, hombro aplanado. La cabeza humeral, ven, aquí está, adelante. Adelante, aquí esta bolita es la cabeza humeral. Ah, no. Ya. Aquí, esta bolita es la cabeza humeral, aquí está el acromion salido, que simula la charretera. Esa es la posición antálgica. El brazo sano está cargando el brazo luxado. ¿Ok? ¿Cómo hacen, ¿Cómo hacen el diagnóstico de esto, de la luxación anterior? Igual por imágenes. Radiografía. Radiografía anteroposterior y escapulolateral, o también se llama lateral en Y. ¿Ok? Estas son las proyecciones que podrían usar para el diagnóstico. Me parece que es este. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo tratan? En reducción hay una técnica que es la más conocida, que es esta, la maniobra de Kocher. ¿Ok? La técnica de Kocher es la reducción. Esta es la que más se usa para, digamos, volver el hombro a su lugar. ¿Se acuerdan que la cabeza humeral, perdón, volver la cabeza humeral a su lugar? Estaba por aquí, digamos, como en esta imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo haces en la técnica de Kocher? Lo que haces primero, tracción del miembro superior, normalmente del miembro que está afectado. 2, flexión del codo. Rotación externa. 4, aducción del codo. Y 5, por último, rotación interna. ¿Ok? Entonces, traccionas tu miembro. Traccionas tu miembro, flexionas tu codo.
haces rotación externa hacia afuera, aquí en la segunda imagen, rotación externa, pegas el codo al tórax, aducción del codo, y por último, rotación interna. Y así el hombro ya volvería, la cabeza humeral ya volvería a la cavidad glenoidea. Así harías tu reducción. A esta reducción obviamente no lo dejas así. Tendrías que agregarle inmovilización luego, 3 semanas. Luego de inmovilización ya saben que viene la rehabilitación. ¿No? Esos 3. Esto hablando de una técnica conservadora. ¿Cuándo aplicarían cirugía? Cirugía cuando la luxación es irreductible, cuando ven que no se puede reducir. Cuando una luxación es irreductible, cuando hay rotura del manguito rotador, cuando hay interposición del tendón bicipital y cuando hay un encrastamiento de la cabeza del húmero. En estos casos ya indicarían cirugía. Pero en general, tratamiento conservador. Reducción más usada, la técnica de Kocher. Ok, eso es con respecto a la luxación anterior. Complicaciones de la luxación anterior, como es la más frecuente, es de la que más vamos a hablar. En complicaciones tenemos la lesión neurovascular, que sería por ahí pasa el nervio axilar, así que sería una lesión ahí del nervio axilar. También puede haber lesión de los tejidos que están alrededor, tejidos circundantes. Y aquí hay lesiones con nombres propios, por eso se las tienen que aprender. Están las de Hill-Sachs, la de Blanchard, también las lesiones del manguito rotador, que ya vimos que si había, tenía que ser. Era una luxación irreductible, entonces la cirugía. Y fractura de tuberosidad mayor. ¿Ok? Otra complicación también puede ser es que vuelva a ocurrir la luxación de hombro. ¿Listo? Entre las que vamos a destacar son la luxación de Hill-Sachs y la lesión de Hill-Sachs y la lesión de Blanchard. ¿Listo? La lesión de Hill-Sachs o también se llama fractura de Hill-Sachs es una depresión aquí en la parte posterolateral de lo que es la cabeza humeral y se ve así, como un hundimiento. Aquí, en la parte posterior de la cabeza humeral. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque la cabeza humeral se va a aplastar contra la cavidad glenoidea. ¿Ok? Y eso es lo que produce con la parte, vamos a poner cavidad, Dios, cavidad glenoidea con la parte anteroinferior, ¿ya? Por eso anteroinferior. ¿Listo? Se aplasta ahí, como que se presiona mucho y eso es lo que causa la deformidad a nivel posterolateral de la cabeza humeral. Eso simplemente es la de Hill-Sachs, una depresión aquí. Y la de Blanchard es cuando se afecta esta estructura de aquí, que es uno de los estabilizadores estáticos. Es cuando se afecta el labrum. Es un desgarro. Voy a poner aquí mejor. Desgarro o arrancamiento de la parte inferior del labrum. Listo. Es cuando esto ocurre. Blanchard se lesiona el labrum. Hill-Sachs hay una depresión a nivel de la cabeza humeral. ¿Listo? Luego, ahora sí, la luxación posterior, que es menos frecuente, es como de 2 a 4%. Lo más importante, obviamente, sería la anterior, que es más común. ¿Listo? Como les dije, obviamente, para que la cabeza humeral se vaya hacia atrás, el trauma tendría que venir a nivel anterior, ¿no? Si aquí en este caso te caías con el brazo en abducción, o sea, lejos de la línea media, en rotación externa y en extensión, en la luxación posterior vendría a ser un poquito lo contrario. Tu brazo va a estar en aducción, pegado a la línea media, y en rotación interna. ¿Ok? Así va a estar el brazo. Y si el otro estaba en extensión, este también va a estar
en flexión. Lo contrario. Pero obviamente, como les dije, aquí va a haber un trauma en la parte anterior del hombro. ¿Okay? En anterior era el posterior y aquí es en la parte anterior. ¿Listo? Es por mecanismo de alta energía, como dijeron por ahí, de alto impacto de alta energía. ¿Cuál es la clínica de la luxación posterior? El brazo va a estar en aducción, como dijimos. ¿Ok? El miembro superior va a estar en rotación interna, como hemos visto ahí arriba. Y va a haber un signo, digamos, que es el bloqueo de la rotación externa, que es lo que lo va a diferenciar. ¿Qué significa bloqueo de la rotación externa? Que el paciente no va a poder hacer el movimiento de rotación externa, ya ese movimiento está bloqueado. Obviamente, si la cabeza se fue hacia atrás, va a haber un aplanamiento anterior y una prominencia posterior del hombro, porque la cabeza está hacia atrás. ¿Listo? Esto, lo que son mayúsculas, es lo que va a diferenciar. ¿Qué podemos ver en el diagnóstico? En el caso de la radiografía, igual pedimos radiografía, pero aquí en la radiografía anteroposterior o lateral en Y. Y aquí vamos a ver un clásico signo que se llama el signo de la bombilla, que también nos va a ayudar a diferenciar una luxación posterior de una anterior, por ejemplo, que es esta de aquí, que simula como si la cabeza humeral toma la forma, digamos, de una bombilla, de un foquito. ¿Listo? Eso se ve por radiografía. ¿Y cuál es el tratamiento? Reducción más movilización por 3 semanas. ¿Listo? Luego está la luxación inferior, que es mucho menos frecuente, menos 1%. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre cuál es el mecanismo de lesión para la luxación inferior? La hiperabducción. Con hiperabducción tu brazo quedaría así. Y si hay un trauma, tu cabeza del húmero iría hacia abajo. Perdón por mis perros. ¿Ok? El brazo queda hacia arriba. Hiperabducción. Ese es el mecanismo de la luxación inferior. Dios santo. ¿Qué pasa cuando llegan personas? ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo va a venir tu paciente? El brazo afectado por encima de la cabeza. Y descansa. ¿Cómo es eso? Ay. Ya. Si tú estás en hiperabducción, viene así. ¿Listo? La parte del antebrazo está descansando sobre la cabeza. Así va a venir el paciente. Entonces tú lo ves así o piensas más en una luxación inferior. ¿Qué vamos a ver? Obviamente vamos a ver la cabeza humeral debajo de la coracoides o glenoide. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en la radiografía. Igual van a pedir radiografía, ¿no? Ok, y eso es luxación glenohumeral. Ay, qué bonita batería. Bueno, sí. Ya. Ahora vamos a ver fractura del húmero. Vamos a empezar con húmero proximal, luego diáfisis y al final húmero distal. Y acá a poco ya quedaría radio cúbito, que es igual. Y luego al final de la mano. Y ahí acabaremos. Uy, me estoy demorando. Y ahora sí. Aquí. Ok. Fractura de húmero proximal. Vamos a poner un poquito más grande acá. Listo. La fractura de húmero proximal. El húmero proximal es una región más frecuentemente fracturada. Más común es la fractura
del cuello quirúrgico. Eso está asociado a osteoporosis, obviamente en ancianos, ¿no? También, ¿dónde más ocurre? Adultos mayores y ancianos. ¿Dónde más ocurre esta fractura? En adultos mayores y ancianos. Listo. Ahora, la clínica. A las 48 horas va a aparecer esto. Hematoma o equimosis de Hennequin. ¿Okay? ¿Qué es el hematoma o equimosis de Hennequin? Van a ver equimosis de este nivel. Aquí en la parte, esta parte lateral del tórax. ¿Listo? Debajo del deltoides, aquí en esta región, va a haber un hematoma o una equimosis. Por aquí está. Acá, ¿ven? Por acá. Todo esto va a estar. Ese es el signo de Hennequin, que es característico de una fractura de húmero proximal. Además de eso, ya saben, dolor, disfunción, deformidad. Pero lo más importante, lo característico es esto. ¿Ya? Luego va a tener una clasificación que es la clasificación de Neer. ¿Ya? Primero una más simple, vamos a ver ya. Vamos a clasificarlo en no desplazadas. Es una fractura desplazadas, que es una fractura con menos de 1 centímetro de desplazamiento y menos de 45 grados de angulación. Todo eso se ve en las imágenes. Y desplazadas, que ya es lo contrario, fractura con más de 1 centímetro de desplazamiento y más de 45 grados de angulación. Ok, listo. Ahora, como aquí estamos a nivel de cuello, dijimos que había una complicación súper frecuente en esta fractura, en estos huesos que tienen cuello. Entonces, aquí había un riesgo alto de qué complicación, que alguien me diga. Ya hemos visto complicaciones la semana pasada. Si ¿Qué es de complicación? cuello, podría ser necrosis. Ah, de necrosis vascular. Muy bien. ¿Listo? Hay un riesgo alto de necrosis vascular aquí. Obviamente porque si la fractura es a nivel del cuello, va a obstruir, digamos, la irrigación hacia la cabeza y hay una necrosis de la cabeza humeral. Muy bien. ¿Ok? Listo. El riesgo de necrosis vascular, obviamente aquí sería fractura de cuello anatómico, no se olviden, ya no el quirúrgico, cuello anatómico. Y también si se asocia a luxación, también puede haber riesgo alto de necrosis vascular. Listo, ahora hay otra clasificación que nos va a ayudar al tratamiento. ¿Ya? Básicamente esta clasificación va a incluir el desplazamiento y va a separar las regiones, porque habíamos visto que eran 4 regiones. La cabeza, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor y el cuello quirúrgico también lo separan aquí. Ajá, aquí separan cuello anatómico, cuello quirúrgico, troquíter y troquín. Estos 4 los separan, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero. Grupo 1 serían no desplazadas. A estas le daríamos un tratamiento conservador con cabestrillo por 2 semanas porque no están desplazadas, ¿ya? Grupo 2 es una fractura del cuello anatómico con desplazamiento. Cuando ya hay una fractura que se desplaza un poquito, entonces es como que hueso y hueso. ¿Y cuántos fragmentos tenemos? Tenemos 2. Con una línea de fractura te da 2 fragmentos. ¿Ya? Grupo 3, fractura del cuello quirúrgico, y ya no es cuello anatómico como el 2, cuello quirúrgico, con desplazamiento y angulación o fragmentada. Fragmentada ya vendría a ser como una fractura comminuta con múltiples fragmentos. ¿Listo? Grupo 4, fractura del troquíter. Con desplazamiento te da 2 segmentos. Con desplazamiento y se asocia a otra línea de fractura, digamos, del cuello quirúrgico, ya te da 3 segmentos, ya no te da 2. Y si sigue teniendo el desplazamiento y se asocia fractura del quirúrgico, pero le agregas fractura del troquín, ya te da 4 segmentos. ¿Ok?
Los 2 de aquí y cuello quirúrgico contra King ya suma 4. 2 de aquí más el cuello quirúrgico suma 3. Y los 2 nada más, 2 segmentos. Grupo 5, ya es fractura del troquín. Igual, todas tienen desplazamiento, pero vas a ir agregando diversas fracturas que te va a dar más segmentos. ¿Ok? La primera es con cuello quirúrgico sin desplazamiento, 2 segmentos. Cuello quirúrgico con desplazamiento, 3 segmentos. Y cuello quirúrgico desplazado, ya tiene el desplazamiento, y le agregas troquíter, 4 segmentos. Grupo 6 ya son las fracturas luxación, fractura luxación desplazada hacia anterior, fractura luxación desplazada hacia posterior y fractura de la superficie articular o se llama head splitting también. ¿Listo? Ahora, en las fracturas de 2 fragmentos, vemos si es a nivel de las tuberosidades, podríamos usar, esto ya es cirugía, ¿ya? Cirugía. En las no desplazadas generalmente, o en las que tienen 2 partes del cuello quirúrgico aquí, o 2 partes cuello quirúrgico, se podría dar conservador, ¿ya? A partir de las demás ya se da quirúrgico. Hay diferentes tipos de cirugía, ya habíamos hablado. En el caso de tuberosidades usan osteosíntesis, que son placas y tornillos. En cuello quirúrgico también usan osteosíntesis si el contacto es menos de 50%. Y usan aquí tornillos o cerclajes si el desplazamiento es más de 1 centímetro. Luego pasamos a 3 fragmentos iguales quirúrgico. En jóvenes va a estar indicada la osteosíntesis, placas y tornillos, ya saben. Y en ancianos va a ser indicada la artroplastía u osteosíntesis en algunos casos. La artroplastía ya saben que es prótesis. ¿Ok? Prótesis de cabeza humeral, prótesis de la cavidad glenoidea, también le ponen prótesis en ancianos. Y para 4 fragmentos igual cirugía, ya saben, jóvenes siempre va a ser osteosíntesis y ancianos prótesis. ¿Listo? Hay diferentes tipos de prótesis, ¿ya? Esto lo van a ver en su última clase. En mi artroplastía parcial, ¿ya? Artroplastía parcial. Pues sí, es lo mismo. O artroplastía parcial también se llama. Ya, aquí sustituye cabeza humeral. ¿Listo? Y la artroplastía total es anatómica. Es más anatómica que la parcial. ¿Por qué? Porque acá ya sustituye cabeza humeral más cavidad glenoidea. La glenoide, eso se sustituye toda la articulación. ¿Ya? Hay estos 2 tipos de artroplastía. Ya saben que la artroplastía se prefiere en ancianos y la osteosíntesis es para jóvenes. Listo. ¿Qué más tienen que saber? La complicación más frecuente aquí para estas prótesis es la pérdida de movilidad. Deberíamos dar una rehabilitación precoz. Y la complicación más grave es una lesión vascular o nerviosa. ¿Cuándo está indicado prótesis? Ya les dije siempre en ancianos. Ancianos con baja actividad. Es la indicación principal para que tú des prótesis. Osteoporosis severa. No, osteoporosis severa, una placa no va a sentar bien, digamos, ¿ya? Porque el hueso está todo poroso. Es como si no pegara bien. Entonces, no tendría mucho sentido darle osteosíntesis. Está indicado mejor reemplazar todo con una prótesis. ¿Ok? En fractura de 4 partes. Luxación. Hay una depresión de la cabeza. Cabeza más del 40%, que esta es la de head splitting. Ya, se deprime la cabeza. Cuando hay una depresión de la cabeza más del 40% y cuando son fracturas antiguas. Mayores de 3 meses. Acá indicas prótesis en todos esos casos. Principalmente ancianos, osteosíntesis jóvenes. Luego vamos a las fracturas de diáfisis humeral. Ya, la mayoría de estas fracturas de diáfisis humeral van a ser
fracturas cerradas. Ya habían visto las que no tienen contacto con la piel. Bueno, con el foco de fractura no está en contacto con el exterior, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Acá, una caída de su propia altura o trauma de alta energía. La mayoría de pacientes que se caen de su propia altura son ancianos, ¿no? Y en traumas de alta energía obviamente podría ser en cualquiera, pero lo vemos más en los que son jóvenes. ¿Cuál es la clínica? Como toda fractura de las 3D, ya saben, dolor, deformidad, disfunción. Puede haber crepitación o edema o hinchazón por el mismo trauma, por el mismo golpe. Y lo que vamos a encontrar aquí característico en la diáfisis humeral, ya habíamos hablado de eso también la semana pasada, era una lesión del nervio radial, porque el nervio radial pasa por ahí, por la diáfisis humeral. La lesión más frecuente que ocurre aquí en el nervio radial es la neuropraxia, ¿ok? Vamos a tener 3 lesiones nerviosas. Neuropraxia, axonotmesis, obviamente. Neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. ¿Ok? Como ven, la axonotmesis es cuando hay una interrupción anatómica del axón, pero puede ser que tenga o no afectación del tejido conectivo. O interrupción del tejido conectivo. La neurotmesis ya tiene interrupción de todo. Interrupción del axón e interrupción del tejido conectivo. Ya perdí la continuidad de todo. Y la neuropraxia es cuando hay un fallo aquí en la conducción de los axones. Pero si ven, el tejido está intacto. El tejido está bien. ¿Ya? Esta es la lesión que más comúnmente se da aquí en el nervio radial. ¿En qué fractura? Hay una fractura que tiene nombre propio, que es donde más se da esta lesión, que se llama fractura de Holstein-Lewis. ¿Okay? Esta es fractura oblicua del tercio distal. Fractura de Holstein-Lewis. Ahora, esta lesión del nervio radial se puede dar, vamos a poner, puede ser secundaria a la fractura o a la reducción. ¿Ok? Puede ser por la misma fractura o puede ser que el paciente haya venido súper bien sin mano caída, que es la clínica, digamos, de la lesión de nervio radial, y que luego que tú hayas hecho tu reducción, hayas lesionado aquí el nervio y el paciente, ves que luego de tu reducción, luego de tu tratamiento, presenta la clínica de lesión del nervio radial, entonces tú la ocasionaste, ¿no? Puede ser secundaria a la fractura o secundaria a la reducción. ¿Listo? En estos dos casos. Luego, ¿cómo haces el diagnóstico? Obviamente tienes tu clínica, tu historia, tu antecedente, trauma. Y pides imágenes, radiografía. Ya saben, varias proyecciones, ya más de una proyección. ¿Cómo haces tu tratamiento? Acá. Van a ver, a ver un ratito. Ya ahora sí. Van a ver diferentes indicaciones para tratamiento tanto conservador como quirúrgico. Ya. Tratamiento conservador ortopédico para una fractura aislada. Nada, solo la fracturita. En la radiografía anteroposterior van a ver diferentes signos que te van a indicar qué quieres, tratamiento conservador o quirúrgico. ¿Ok? Cuando hay menos de 20 grados de angulación, conservador. ¿Ya? En la radiografía lateral, bien. Cuando hay menos de 30 grados de angulación, conservador. Cuando hay un acortamiento menor de 3 centímetros, conservador. Fracturas espirales y oblicuas largas, conservador. Lesión no desplazada, conservador. ¿Y qué tratamiento dan? Yeso colgante de Cadwell o Bray. Yeah. ¿Ok? Eso es lo que se usa para inmovilizar tu fractura. Obviamente, conservador es reducir, inmovilizar y luego rehabilitar. ¿Ya? Pero utilizas el yeso colgante de Cadwell para
manteniendo movilizada tu fractura. Dios. ¿Cuál es el quirúrgico? Fracturas abiertas. Hombro flotante, que ya sabían lo que era el hombro flotante. Codo flotante también puede haber. Daño vascular, cuando hay bilateralidad, o sea, en los dos húmeros. Hay una lesión radial, pero secundaria a reducción, secundaria a lo que tú has hecho, ¿ya? Si hay lesión si el paciente viene con la mano caída, que indica lesión del nervio radial, si viene con la mano caída, eso ha sido causado por la fractura, entonces no tendrías por qué, no es indicación de cirugía. Pero si tú reduces y luego te da, y luego aparece con la mano caída, entonces esa es una lesión del nervio radial secundaria a tu reducción y eso sí es indicación para cirugía, ¿ya? Para que arregles lo que has hecho. ¿Ok? Aquí se usa fijación externa, RAFI, que es reducción abierta con fijación interna, o clavos endomedulares, que son unos clavos que atraviesan todo el hueso. Acuérdense que es secundaria a reducción. No es la lesión del nervio radial secundaria a la fractura, sino secundaria a la reducción. Ahora, acá. En fracturas del húmero distal vamos a tener la paleta humeral, epicóndilo y epitróclea y el cóndilo humeral. ¿Ya? En las fracturas de paleta humeral, estas más frecuentemente son en niños, ¿ya? Tratamiento ortopédico. Inmovilización, inflexión. Y obviamente ortopédico para las fracturas no desplazadas. Tratamiento quirúrgico para fracturas desplazadas. Paleta humeral. Fracturas del epicóndilo y epitróclea. Esto es infrecuente y está asociado a luxación de codo. ¿Ya? Son quirúrgicas. Ahora, ¿por qué se tenían que acordar de epicóndilo y epitrócleo? Epitrocleares, vamos a ver, lesión del nervio cubital con debilidad de flexores de la mano, porque en la epitróclea se insertan los flexores de la mano. Y si son epicondilias o en el epicondilio lateral, lesión del nervio radial con debilidad ya no de los flexores, sino de los extensores de la mano. ¿Listo? Y la fractura del condilo humeral, hay una que tiene nombre propio, que es la de Hans-Steinthal, que es una de todo el cóndilo. Luego está la de Kocher-Lorenz. Hasta igual no lo preguntan mucho, la verdad. Lo que tendrían que, ahorita les voy a decir, que es arrancamiento osteocondral, se extirpa el fragmento y se intenta una movilización precoz. Un arrancamiento osteocondral es cuando, digamos, un ligamento, un músculo jala algo, un ligamento, jala, digamos, ese es su hueso y jala solo un pedacito, ¿ya? Entonces lo que haces con eso es quitar el pedacito y una movilización precoz. Lo más importante aquí es que se acuerden esto. Epitrocleares, lesión del nervio cubital, debilidad de los flexores, epicondilias, lesión del nervio radial y debilidad en sensores. Y obviamente las fracturas de diáfisis y las fracturas de húmero proximal. Luego de las fracturas de radio y cúbito, vamos a tener fractura de cabeza de radio o fractura del olecranon en lo que es el cúbito, ¿no? En la fractura de cabeza de radio, el mecanismo de lesión es una caída sobre la mano extendida con el antebrazo ligeramente flexionado y pronado, ¿ya? Supino con la palma hacia arriba y prono así. Entonces con el antebrazo así, un poquito flexionado y caída sobre la mano extendida. ¿Ya? Esa sería tu mecanismo de lesión de fractura de cabeza de radio. Tu clínica, dolor para el movimiento
de pronosupinación. Es lo que va a caracterizarlo. Pronosupinación es hacer esto. Ok, entonces, ¿cómo lo clasificas? Hay diferentes tipos, tipo 1, 2, 3 y 4. Y de acuerdo a eso vas a dar tu tratamiento. En un tipo 1 no hay desplazamiento. Hay una pérdida de extensión. ¿Qué vamos a dar? Tratamiento conservador, ¿ya? Cabestrillo por 7 días. Más movilidad precoz. Más analgésicos. ¿Listo? Aquí, si se dan cuenta está la fracturita, pero no está desplazada. Los fragmentos no están desplazados. El tipo 2 ya está desplazado. ¿Ok? Hay una angulación del 30%. ¿Listo? Desplazamiento 2 milímetros y aquí igual. Como el desplazamiento es poquito, cabestrillo, más movilidad precoz, lo mismo. Más analgésicos para el dolor. Vamos al tipo 3, que ya ven que está demasiado mal esa fractura. Es polifragmentada o comminuta también le llaman. La que tenía múltiples fragmentitos. Severamente impactada. Y aquí el tratamiento sería osteosíntesis, si es posible. Placas y tornillos. Cirugía, ¿no? Y si no, resección de la cabeza en ancianos con baja demanda funcional. Y prótesis en jóvenes. ¿Listo? Y el tipo 4 ya son complejas y se asocian a luxación, como pueden ver ahí. Aquí. El número distal está luxado. ¿Listo? Aquí se preserva la cabeza, bueno, tratamiento. Preservar cabeza radial. Osteosíntesis. No es posible, ya saben, prótesis de cabeza radial. ¿Cómo lo diagnostican? Piden diagnóstico, piden radiografía nomás. Radiografía anteroposterior, lateral u oblicua del codo. Y ahí pueden ver su tipo de fractura. Fracturas del olecrano. Ok, el mecanismo es por hiperextensión. Ok, y torsión. Así se fractura ahí. Por hiperextensión y torsión. Va a tener la clasificación. Está no desplazada. Puede ser simple y comminuta. O sea, simple o con una línea, digamos. O comminuta con múltiples fragmentos. ¿Listo? En este caso, tú vas a dar de tratamiento analgésicos, más inmovilización una semana, más movilización. Vas moviendo conforme el paciente tolere el movimiento, movilización tolerada. Y se puede considerar un RAFI, que es una cirugía, reducción abierta con fijación interna. Y en las desplazadas, ya no es que lo puedes pensar, sino de frente cirugía. Tratamiento quirúrgico y elección el RAFI, reducción abierta con fijación interna. También se da esto en las fracturas que están acompañadas de luxación. ¿Ya? Listo. Ahora, puntos clave que son como que lo básico que tienen que saber en general de las fracturas de este nivel, o sea, cuando ya empezamos con el antebrazo, son las fracturas articulares, ¿ok? Cuando están afectando articulaciones, articulación muñeca, articulación codo, articulación hombro. Cuando ya afectan articulaciones, ya hacen que se pierda la estabilidad de la articulación. Reducción anatómica. Esto significa cirugía. Porque necesitan la reducción lo más anatómicamente posible porque las articulaciones son las que nos dan los movimientos. ¿Ok? Ahora,
¿Qué más? Inmovilización de una articulación máximo 3 semanas. Tampoco se puede quedar inmovilizado una vida. Tienes que empezar a hacer movilización precoz para evitar las artritis. Ya, movilización precoz de acuerdo a cómo tolere el movimiento del paciente, con el dolor. A eso se refiere. Cuando hay más de 2 milímetros de incongruencia articular, indica artrosis. Mínimo, ya les dije, radiografía en 2 incidencias. No pueden pedir solo una. Tomografía en fracturas articulares, porque ya les dije que son más especiales. Tienen que observar bien cómo está afectada la articulación y eso se ve mejor en tomografía que en una radiografía y más si son fracturas con minuta, o sea, con múltiples fragmentos. Se va a ver mucho mejor en tomografía. Y se puede usar medicina física con orientación detallada en lo que es la rehabilitación. Ahora vamos a tener fractura de diáfisis de radio y de cúbito. ¿Ya? Aquí vamos a tener... Ay, no. Aquí, acá, perdón, con esto. Aquí, en la fractura de diáfisis de radio y fractura de diáfisis de cúbito, lo que se tienen que acordar es que vamos a tener esto, ¿ya? Fractura de luxación de Montella o fractura de luxación de Galeazzi. Galeazzi, ya, vamos a ver. Primero con la de diáfisis de cúbito, ya. En Montella vamos a tener fractura del cúbito, del tercio proximal. Agarra un poco la diáfisis, ¿ok? Y asociado a luxación de la cabeza radial. ¿Por qué pongo aquí Montella? Porque estamos hablando de fractura de diáfisis de cúbito y aquí se fractura el cúbito a nivel proximal. En fractura de diáfisis de radio, que es Galeazzi, va a haber fractura del radio, por eso pongo acá, y luxación radiocubital distal. Estos dos se los tienen que aprender. Galeazzi y Montella. Son fracturas luxaciones, porque son una parte fractura y una parte luxación. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de una fractura de diáfisis de cúbito? Directo, por un bastonazo, por ejemplo. Puede haber una fractura ahí. Tratamiento ortopédico, cuando no hay desplazamiento. Quirúrgico, cuando hay desplazamiento. O es Montella, pues, porque se asocia a luxación. Y ahí ya se vuelve un poquito más complejo. Y en el caso de las fracturas de diáfisis de radio, aquí está, asociada a luxación de radiocubital distal y eso es Galeazzi, ¿no? Fractura de diáfisis de radio con luxación radiocubital distal. Galeazzi. Ahora, fractura de diáfisis y cúbito, perdón, fractura de diáfisis de cúbito y radio juntas, o sea, al mismo tiempo se rompen ambos, se parten ambos, radio y cúbito. Ya, aquí es por un traumatismo a nivel del tercio medio, obviamente, en el antebrazo, ¿no? ¿Qué clínica vamos a tener? Va a haber una incurvación del antebrazo, va a perder su forma, va a haber deformidad, incurvación del antebrazo con impotencia funcional. Obviamente esto lo podemos traducir en deformidad y disfunción y bueno, eso también se le asocia el dolor porque estamos hablando de fracturas. ¿Ok? En el tratamiento, en adultos, osteosíntesis, que ya le dije que esto es con placas y tornillos, para recuperar la curvatura fisiológica del antebrazo. Fisiológica y el movimiento de pronosupinación. Porque cuando hay esta fractura, tú no puedes hacer este movimiento. ¿Ya? Entonces, se pide osteosíntesis, o sea, cirugía para recuperar este movimiento más fácilmente. Vamos a las fracturas de radio distal. Ya, estas son más frecuentes en mujeres. ¿Ok? Son las más frecuentes del antebrazo. El 70% a 75% de fracturas de antebrazo. ¿Listo? Incrementa el riesgo con la edad. ¿Okay? Y el mecanismo es, vamos a poner aquí, incrementa con la edad y el mecanismo es al caer sobre la mano. ¿Cómo la vamos a diagnosticar la fractura de radio distal? Diagnóstico, clínica,
radiografía anteroposterior y lateral de muñeca. Estamos hablando de radio distal. ¿Listo? ¿Qué tenemos que identificar en esta radiografía? La línea de la fractura, los fragmentos, qué tan desplazado está, si hay compromiso de la articulación, porque ya saben que ahí va de frente a cirugía. ¿Ok? Hay diferentes características en la fractura también. La estabilidad, si es estable o inestable, si es conminuta, si es una fractura en un hueso osteoporótico, también el tipo de fractura, tienen que ver la edad del paciente y la calidad ósea del hueso del paciente. ¿Listo? En estos vamos a tener diferentes criterios a este nivel de radio distal, que son criterios de inestabilidad de Fontaine, que te van a ayudar a determinar si una fractura es inestable o estable. Obviamente una fractura inestable te da un poquito más para cirugía que para tratamiento conservador. Pero es importante también que estos criterios se los aprendan. ¿Ya? Inestable cuando hay lesión de la articulación radiocubital distal. Inestable cuando hay un desvío dorsal mayor a 20 grados. Inestable cuando hay una conminución dorsal mayor al 50% de la diáfisis. Inestable cuando hay acortamiento del radio, 5 a 10 milímetros. Y cuando hay compromiso articular. Todo esto te indica que tu fractura es inestable. Hay diferentes grados de angulación, o sea, normalmente que marcan, digamos, si una fractura es inestable o estable, pero hay ciertas excepciones en los ancianos. En ancianos puedes aceptar una angulación dorsal menor de 10, una inclinación radial mayor de 15, que son estos ángulos que vemos acá en esta imagen, ¿ya? Inclinación radial, perdón, Dios, ok, variante cubital menos de 3 milímetros y escalón articular menor de 2 milímetros. El escalón articular es esto, ¿ya? Listo. Pero lo más importante son los criterios de inestabilidad de Fontaine. Ahora, los tipos. Aquí la más importante y más común, más frecuente, es la fractura de Coles, por eso está resaltada, ¿ya? Es la fractura más frecuente de miembro superior, la fractura de Coles, ¿ok? Es una fractura metafisiaria, escuchen bien, extraarticular, no afecta articulación, radiodistal, que afecta el radiodistal, pero sin afectar la articulación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no afecta la articulación? Porque el trazo de fractura está a 2.5 milímetros de la articulación radiocarpiana. Entonces, esta fractura no es articular, ¿ok? Es extraarticular. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras características vemos en la fractura de Coles? El fragmento distal se desplaza hacia dorsal, radial, perdón, y supinación. ¿Ya? De este modo, como está aquí en la imagen, que vamos a ver aquí. Ay, no, aquí. Puchis. Ya, aquí. Ok, el fragmento distal, el de aquí, se desplaza hacia dorsal, radial, más para el radio y supinación. ¿Listo? Esta es la fractura de Coles. ¿Cuál es el mecanismo? Caída sobre la palma de la mano. Así como está en la imagen, así caes sobre palma de la mano. Dorsiflexión. Nos van a dar diferentes signos característicos. Signo del dorso del tenedor por la desviación dorsal, ¿ok? Y el signo de la bayoneta, que es por la desviación radial. ¿Listo? Estos dos signos. Muy bien. Bayoneta. ¿Ya? Estos dos. ¿Cómo haces con el tratamiento? Tratamiento. Vamos a dar reducción, inmovilización, inflexión con inclinación cubital. Porque tenía antes inclinación radial. Entonces, si tenía antes inclinación radial y más o menos extensión, entonces
Haces inmovilización en flexión con inclinación hacia cúbito. ¿Ya? Pides de control cada 2 semanas. Y la inmovilización, perdón, es por 6 semanas. Ok. Esa es la fractura de coles. Vamos a ver los signos un ratito ahorita rápido. ¿Cómo quito esto? Ahí. El dorso extra y bayoneta. Acá está. Desviación bayoneta por la desviación radial y dorso del tenedor, la mano se ve así. Esta es una forma de como el dorso del tenedor, ¿ven? Como en la parte del tenedor. La parte de atrás del tenedor. Y esta es la de la bayoneta. ¿Ok? Listo. Luego está la fractura de Goldbrand-Smith, que es como un coles invertido. ¿Ok? Si en el coles el fragmento se iba hacia dorsal, o sea, hacia atrás, aquí el fragmento se va hacia volar. ¿Ok? Y ya tengo un signo de pala de jardinero. ¿Listo? Esto, si coles era caída sobre la palma, perdón, sí. Goldbrand Smith es caída sobre el dorso de la mano, que es la que está acá. Así se cae. ¿Ok? Luego tienes tu fractura de luxación de Rea-Barton, que es intraarticular, a diferencia de las anteriores. Esta es intraarticular. El fragmento va hacia dorsal, se llama Barton verdadero. ¿Ya? Cuando el fragmento va hacia dorsal es Barton verdadero. Y hacia ventral es un Barton invertido. Como es intraarticular, el tratamiento es quirúrgico. ¿Listo? Porque afecta articulación. Ya habíamos dicho que todo lo que afecta articulación es quirúrgico. Luego está la fractura de Hutchinson o del chofer, que es un arrancamiento de la apófisis hiloides del radial. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento inicial va a ser conservador. Reducción cerrada, movilización con yeso cerrado. De controles, radiografía para descartar un desplazamiento ya. Y estos controles radiográficos para descartar desplazamiento. Inmovilización por 6 semanas. Usas yeso braquiopalmar del brazo hasta la palma por 3 semanas. 3 semanas más. Luego le cambias yeso antebraquiopalmar por las 3 semanas restantes. Y ahí completas tus 6 semanas. Antebraquiopalmar del antebrazo hacia la palma. Braquiopalmar del brazo hacia la palma. ¿Ok? Y tratamiento quirúrgico. Cuando hay fracturas con desplazamiento secundario o inestables, por los criterios de inestabilidad de Fontaine, aquí usas RAFI, reducción abierta con fijación interna, con placas y tornillos. ¿Okay? Y si la fractura es muy comminuta, múltiples fragmentos, fijación externa. Ok, complicaciones. Hay un montón de complicaciones a este nivel. Agudas. Puedes tener síndrome compartimental. Puedes tener compresión aguda del nervio mediano. En crónicas, consolidación viciosa, rotura del extensor. Y el síndrome de dolor regional complejo, que también lo habíamos visto. Ahora vamos a las fracturas de la mano para ya terminar. Un poquito ya. Ok. En fractura de la mano. El mecanismo de lesión, en caso sean diaficiarias, es por torsión.
por torsión, por fuerza angular, por carga compresiva y trauma directo. Y si las fracturas son si las fracturas son en la epífisis, epifisarias, es por abulsión, por cizallamiento y división. La fractura más frecuente, los objetivos del tratamiento en general van a ser reducir una osteosíntesis estable, preservar la vascularización y realizar una movilidad precoz. La fractura más frecuente aquí a nivel de la mano, en los huesos del carpo, es la fractura del escafoides. Por eso es la que vamos a ver. Ya, es lo más importante aquí. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de la fractura del escafoides? Es una caída sobre la palma de la mano. La mayoría es en el cuello. Entonces, si tiene cuello, puede tener, ya vamos a ver aquí nomás de frente lo pongo, riesgo o complicaciones mejor. Como tiene cuello, lo más frecuente que tenga como complicación es una necrosis vascular del polo proximal del escafoides. Es a donde no va a llegar la irrigación en caso que haya necrosis vascular. ¿Ya? Caída sobre la palma de la mano. La clínica es lo básico, dolor en la tabaquera anatómica. ¿Ya? Acá. ¿Ustedes sienten dolor acá? Ya piensen en una fractura del escafoides, la tabaquera anatómica. ¿Listo? Obviamente va a doler dolor a la palpación. Palpación. La compresión también duele. ¿Listo? En el diagnóstico piden radiografía en 3 proyecciones, la estándar, oblicua y una que se llama Schinek, que es a los 20 grados. Y en caso de tratamiento conservador, yeso de 8 a 12 semanas. Listo, luego inmovilización. La primera falange del pulgar en abducción. Y quirúrgico, osteosíntesis. El desplazamiento es mayor de 0.5 milímetros. Ok, tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. Y las complicaciones, ya saben, necrosis vascular porque es un hueso que tiene cuello. Necrosis vascular. Ok. ¿Qué más? La fractura del ganchoso, por ejemplo, ya es para el otro lado. Si el escafoides está acá, el ganchoso está para el lado del meñique, digamos, ¿no? Entonces aquí hay un dolor en la base de la eminencia hipotenar, para el otro lado. Aquí, hipotenar. Va a tener clínica de lesión de arteria o nervio cubital, porque es los que van por ahí, y ocurre por un trauma directo tras caída. ¿Ok? Luego están las fracturas de los metacarpianos, que las vamos a dividir en diáfisis, en cuello y en cabeza. Perdón, base. Diáfisis, cuello y base. En el caso de la diáfisis, van a ser fracturas transversas, pueden ser oblicuas o con minuto. ¿Ok? Puede ser por trauma directo o indirecto. Y se hace reducción cerrada más yeso en fracturas estables, ¿no? Y si es inestable o es múltiple, ya cirugía. En el caso a nivel de cuello de los metacarpianos, es por un trauma directo sobre los nudillos. ¿Y quién es ese? No, a tu cama, a tu cama ya. No.
¿Y quiénes se lesionan? ¿Quiénes tienen traumas directos sobre los nudillos? Los boxeadores. Entonces a esta se va a llamar fractura del boxeador. Perdón. Boxeador. Y aquí se lesiona, bueno, fractura del cuello, del cuarto y quinto metacarpiano. Esa es la fractura del boxeador. Es una fractura con nombre propio y se lo tendrían que aprender también. Conservador, en fracturas estables, con férula. Inestables, ya es quirúrgico. Ya se puede usar RAFI, reducción abierta con fijación interna con placas. Y por último, en la base, vamos a tener fractura de base del segundo, tercer y cuarto metacarpiano. Van a asociar avulsión ligamentosa. Una avulsión es cuando el ligamento por el mismo trauma jala un pedacito del hueso. O puede jalar un pedacito de cartílago. Eso es una avulsión ligamentosa, pero es un pedacito. ¿Ok? En caso de fracturas articulares, ya les dije que requieren reducción anatómica. Todas las fracturas articulares van a cirugía. Esto no se vayan a olvidar. Perdón, no se vayan a olvidar de eso. Y aquí hay dos fracturas con nombre propio. Bennett, que es una fractura luxación del primer metacarpiano. ¿Ok? Y Rolando, que es una fractura minuta de la base del primer metacarpiano. ¿Ok? Rolando y Bennett tienen los dos tipos. Ahora, indicaciones quirúrgicas en general para cualquier tipo de fracturas aquí a nivel de la mano, articulares, ya saben, malrotación, expuestas, desplazadas, irreductibles, múltiples de mano y muñeca, y con lesiones ligamentosas en fracturas por avulsión y cirugía. Cuando hay fracturas de dedos no desplazadas, no articulares y sin rotación, o sea, lo contrario de todo esto, podría solo inmovilizar por un tiempo, por 3 semanas. Haces tratamiento conservado. Ok. Listo. Eso sería todo.